Este mensaje se encuentra en Filemón. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 12 para ver en este mensaje, como subtítulo dice: Pablo intercede por Onésimo, donde en esta parte de la palabra de Dios nos está enseñando a interceder unos por otros. Es un hermoso mensaje, pero para continuar vamos a tener una palabra de oración. En esta tarde vamos a orar. Querido Dios, amado Padre Celestial, que estamos muy agradecidos por tu misericordia, por enseñarnos tu palabra, por enseñarnos cada cosa, dejar impregnada en este bendito libro que es tu palabra misma, y que llegó a nuestras manos en nuestro idioma. Padre Santo, enséñanos cada día, ayúdanos a vivir y practicar como tú quieres, mi amado Señor. Gracias por esta tarde. Te pedimos que nos des entendimiento, sabiduría, y que nos ayudes, y sobre todo que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios, bendito Dios. Gracias porque te conocemos, Señor amado. Gracias porque tú estás con nosotros en cada momento, bendito Dios. Te agradecemos mucho y te pedimos en esta tarde tu santa bendición, en el nombre amado y precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lectura dice: por lo cual, aunque tengo como subtítulo, Pablo intercede por Onésimo. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Hasta aquí es esta parte de la palabra de Dios, que lo vamos a ir desglosando, digamos, punto por punto, de qué se trata, qué queremos aprender de su palabra. Como habíamos dicho, Pablo intercede por Onésimo. Pablo es el padre espiritual de Onésimo, y también de Filemón. Es una carta que Pablo escribe a Filemón intercediendo por Onésimo, y dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Entonces, en la primera parte dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte. O sea, Pablo se sentía libre, primero porque Dios, Jesucristo mismo le dio esa autoridad, ¿no? Esa libertad, y porque es padre espiritual de Filemón. Entonces él podía, como dice en su palabra, mandarle, ordenarle, pero Pablo había aprendido de Jesucristo el amor, la humildad, y más bien quiso usar de rogarle, que más adelante podemos ver la palabra rogar también, pero dice que tiene libertad para ordenarle, pero más bien lo hace rogándole, porque podemos ver y hacer un ejemplo, una comparación, como un padre puede ordenar a su hijo y le puede decir, y el hijo está obligado a obedecer. Pero muchas veces podemos ver
que muchas veces no necesitamos ordenarle, obligarle y retarle, sino decirle con amor, pedirle porque estamos seguros, porque es mi hijo y conozco, estoy seguro o segura que él va a obedecer, que no necesita obligarle a hacer. Entonces Pablo usaba, más vale, como dice, la misericordia, podemos ver ahí, la misericordia, y no la autoridad, no le exigía a Filemón, sino que él usó la misericordia, porque todos, él y en su palabra dice que Jesucristo es misericordioso, y él aprendió a usar la misericordia y lo dijo. Por eso no lo ordenó. Igual que cada uno de nosotros, si alguna vez hemos tenido algún trabajador, alguien que nos preste la mano para ayudarnos a hacer una tarea, nosotros, como lo estamos pagando, como es nuestro trabajador, tenemos toda la autoridad de ordenarle y decir, me haces eso. Y eso vemos en el mundo que no conoce al Señor. Pero nosotros podemos ver por ese amor que Dios nos ha compartido, que es mejor usar la misericordia. Entonces, va a ser mejor su tarea si nosotros le decimos, por favor, haga tal o cual cosa, ¿no? Entonces, de eso nos estaba hablando en esta parte Pablo. Le estaba diciendo a Filemón. Por eso en el versículo 9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano. Aquí ya nos está diciendo, está usando aquí, podemos ver que está usando la misericordia. Está diciendo acá que más vale le ruega por amor. Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, ahora además prisionero de Jesucristo. Él está poniendo su argumento. ¿Por qué le está rogando por amor? Está diciendo, yo soy anciano, soy prisionero de Jesucristo, pero te ruego por amor. Entonces, acá vemos la importancia de tratar a las demás personas, aunque tenga autoridad, con amor. Y dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Le comienza a decir por quién está rogando. Y dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. A él le ganó, quizás estaba, como dice, preso, porque además preso por Jesucristo. Es muy posible y casi con seguridad que se encontraron en la cárcel. Ahí se convirtió Onésimo y rogaba por él. Dice, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí es útil. Podemos ver aquí que cuando no conocía a Onésimo del Señor, no era útil ni para uno ni para otro, porque una persona sin el Señor no va a ser útil para el servicio del Señor, ¿no? Entonces ahí no conocía del Señor y no le era útil. Por eso dice, ni a ti ni a mí nos era útil Onésimo. Pero dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Dice, tú pues recíbele como a mí mismo. Aquí podemos ver, en el primer punto hemos visto la misericordia que demostró Pablo, hemos visto el amor que demostró,
Estamos viendo cuando dice que le vuelva, que Él le vuelve a enviar y tú pues recíbele como a mí mismo. O sea, sabemos que Onésimo era un esclavo de Filemón, pero en la Biblia nos hace notar que algo que él se portó mal y por eso quizás estaba preso y se convirtió al Señor una vez que Pablo ganó para el Señor. Onésimo cambió su vida y Pablo intercedía para que le reciba. Él quería enviarle de nuevo a donde Filemón. Estamos viendo que Pablo está pidiendo, está diciéndole que le perdone. O sea, está intercediendo porque le perdone, porque Pablo conocía perfectamente la palabra de Dios y sabía muy bien. Podemos ver otro de las enseñanzas sobre el perdón también, el amor, el perdón, que nos hace en Primera de Juan 4, 7 al 8. Si nos puede dar lectura la hermana Antonia. Samuel. Juan. Juan, ¿cuánto? Primera de Juan 4, 7 al 8. Podemos ver que él enseñaba del amor, del perdón. Primera de Juan 4, 7 al 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estamos viendo cómo él no solo sabía, sino que lo practicaba. Podemos ver también en Efesios 1, 7. Hermana Laura, si tiene en Efesios 1, 7 nos puede leer. ¿Cuál le pone? En Efesios 1, 7. Me espera un segundo, sí. 7 y 8. 1, 7. Sí, vamos a ver cómo Pablo. ¿En quién tenemos redención por su sangre? Si quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Amén. Ahí podemos ver cómo Pablo practicaba, no solo sabía, sino que practicaba. Por eso dice, él lo recordaba seguramente cómo él fue redimido cuando el Señor le alcanzó, y él también procuraba que asimismo está diciendo, tenemos el perdón, y asimismo enseñaba a perdonar. Entonces estamos notando que él no solo sabía, sino que enseñaba, y enseñaba con su vida, con hechos, porque estamos viendo que él intercedía, lo hacía, lo deponía la autoridad, lo usaba el amor, lo rogaba por perdón. ¿Y él cuántas veces podemos ver en la Biblia que él perdona? Entonces podemos ver cómo Pablo enseñaba y intercedía, y nos enseña a través de su palabra a cada uno de nosotros a interceder unos por otros. Nos enseña
que nosotros oremos unos por otros, intercedamos, porque a veces puede haber situaciones similares y nos enseña a través de su palabra a interceder unos por otros. Y podemos ver que perdonar hace libre al que perdona, o sea, liberta a las dos partes, pero como podemos ver y sentir en nuestra vida, cuando perdonamos nos sentimos libres, quizás más libres que al que nos ofendió, ¿no? Entonces, Pablo enseñaba y quería que las dos partes se sientan bien, que se sientan libres, que cuando vuelva Onésimo a la casa de Filemón haya esa armonía, ya no haya ese recuerdo, y ya se puedan como hermanos, que no les reciba, decía, como un esclavo, sino como un hermano. Esa es la intención de Pablo, ya de decirle que él le ganó para el Señor, pues Pablo debió haberle probado que en realidad, por eso él le dice que es útil, que ya no es inútil, sino útil para las dos, tanto para, él decía, si para mí es útil, te va a ser útil para ti. Entonces podemos ver cómo Pablo intercedía por su hijo ante su otro hijo, porque los dos fueron ganados de parte de Pablo, les ganó para el Señor. Como decía, este pasaje nos enseña, hemos visto en este corto pasaje 3 puntos muy importantes, que no hace falta usar la autoridad, y más vale eso es, digamos, eso es como señal de orgullo, porque muchas veces no hace falta usar eso, a nosotros no nos hace falta usar la autoridad, sino la humildad, el amor. Podemos ver el amor que demostró, podemos ver el perdón que le pedía, porque él había perdonado cuántas veces también. También podemos ver una cita bíblica más en Efesios 4:32. Mi hermana Leticia, por favor. Dice así la señora: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces podemos ver este hermoso versículo, cómo nos enseña para que nosotros apliquemos a nuestras vidas. Es tan hermoso saber, y esta es una carta más, un escrito más de Pablo, que también lo hacía y siempre hablaba de eso, siempre hablaba de la misericordia, del amor, del perdón, porque eso nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual diaria, nos enseña a través de su palabra, y en este poco texto, en este pequeño texto, podemos ver cuánto nos habla su palabra. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.